El abogado Jaime Nebot no solamente es líder del Partido Social Cristiano y ex alcalde de Guayaquil, sino que fue una pieza fundamental en la victoria de Guillermo Lasso, quien se acaba de convertir en presidente electo de la República. Estuvo en primera vuelta haciendo campaña subido en la camioneta y en segunda vuelta estuvo más que nada preocupado de lo clave, lo fundamental, lo que realmente logra que te conviertas en presidente de la República, cuidar los votos y el control electoral. Abogado Jaime Nebot, es un gusto recibirlo esta mañana. Buenos días. Anderson, buenos días y buenos días afectuosos a los seguidores del apóstol. Antes de entrar en materia electoral, quiero pedirle un pronunciamiento por la noticia pública que levantó al Ecuador esta mañana sobre la detención del contralor Pablo Celi. Dos comentarios sintéticos. El primero, lamentable, otro escándalo más, otro escándalo de corrupción. Parece que esto no acaba aquí. Y acabará el día que sobre todo haya condición humana en las personas que se designen para las distintas funciones del Estado. Ese es mi criterio. En segundo lugar, yo creo que los políticos, especialmente los políticos, los ciudadanos, por cierto, debemos entender la democracia y dejar, como está ocurriendo aparentemente, que la justicia, llámense jueces, fiscales, etcétera, intervengan con absoluta independencia de los otros poderes del Estado y menos de los políticos con oficio o sin oficio. Perfecto. Saltemos entonces al tema que nos convoca esta mañana, que es un tema mucho más amable y agradable, como es recorrer el significado de una victoria. ¿A qué atribuye el respaldo mayoritario de los ecuatorianos a la candidatura de la Alianza 621? Había dos opciones en juego. Una que, salvo chispazos y aciertos, que confirman la regla de que no funciona ni aquí ni en ninguna parte esa visión, esa forma, no de hacer política, de administrar un país. Y la otra era una que no había tenido la oportunidad de demostrar que funciona. Y yo creo que el pueblo decidió darle la oportunidad a quien puede implementar esa nueva visión, que es una visión de servicio. Y la visión de servicio se reduce en cambiarle para bien la vida a la gente, y especialmente a la gente más vulnerable, la oportunidad, los jóvenes, el cambio con las mujeres, una economía sana que crezca, que genere empleo, que genere ingresos, movimiento económico, un respeto a las autoridades seccionales, porque eso es respetar al pueblo. Se llevan el dinero a las autoridades seccionales, se llevan el dinero a la obra pública. Un respeto a los asegurados que entregan la quinta parte de su sueldo para que desaparezca como caja chica del gobierno. Una comprensión de que se debe buscar el crecimiento para que exista riqueza, repartir riqueza, no repartir y contagiar miseria. Yo creo que eso es en síntesis lo que esa visión encarna, y esa es la oportunidad que el pueblo le ha dado a quienes la representan, básicamente al nuevo presidente Guillermo Lasso, que estoy seguro que tiene un desafío por delante, pero también estoy seguro que tiene la capacidad de cumplir con esa misión. Abogado Nebot, siempre se le dijo al país, cuando firmaron el acuerdo inesperado, cuando dejaron a un lado lo personal para poner delante al Ecuador, se le dijo al país: este es un acuerdo electoral. Las elecciones han terminado. ¿La alianza también? Algo peor. Quienes no conocen a Jaime Nebot, o quienes lo conocen demasiado bien, pero dicen lo contrario, dijeron que la alianza era una farsa. No es que era solamente electoral. No. La alianza lo que no es y nunca será es una alianza de reparto. Y no lo digo por mí, que nunca volveré a hacer ni electoralmente ni administrativamente nada. Lo digo porque mi partido no busca tronchos. Mi partido no tranza ni en lo que cree ni en lo que no cree. Y por eso esta es una alianza puntual. Y la vamos a hacer aún más puntual porque a lo largo de la campaña esas diferencias se fueron estrechando, porque yo con sinceridad creo que Guillermo Lasso ha evolucionado hacia un concepto de centro, de servicio, de alejarse de los extremos idogales ideológicos, y tiene que alejarse de los extremos de los partidos políticos también, incluyendo el mío y el de él. Hay que puntualizarlo bien, todas las propuestas
las de él que nosotros acogimos y las nuestras que él acogió, y tener la responsabilidad de en esas cosas, que son muchas y que para mí van a cambiar al país si se hacen rápido y bien. Rápido, quiero decir, sin perder el tiempo, porque algunas toman días, otras toman meses, otras pueden tomar años inclusive, pero lo que más demora es lo que más rápido hay que hacer. Hay que apoyar al presidente desde el Ejecutivo en eso, sin necesidad de estar en el gobierno, y en lo legislativo hay que llevar eso a una alianza legislativa puntual. Y en lo que no estemos de acuerdo, pues, esa es la libertad, y así debe ser de los hombres inteligentes, de cada cual mantener su criterio. Yo creo que hay tantas cosas positivas en las que estamos de acuerdo, que el gran desafío es llevarlas a cabo. Alianza Legislativa, puntualiza el abogado Jaime Nebot. La pregunta es, ¿excluye entonces la posibilidad de que participen en el gobierno altos representantes del Partido Social Cristiano? Yo diría que fue muy claro desde el principio. Eso no quiere decir que no apoyemos al presidente en su ejecutoria, porque el presidente de la República es el que manda. No son los ministros importantes, perdónenme con el debido respeto, los ministros son los que deben ejecutar lo que el presidente manda. Y si hay un compromiso del presidente, no social cristiano, con el pueblo, porque la propuesta conjunta es un compromiso con el pueblo. A él le toca ejecutarla desde la presidencia de la República y a nosotros apoyar esa ejecución de esos puntos. Y desde el legislativo tenemos que sumar, y no solo nosotros, porque para sacar las leyes adelante, salvo que si no se puede ahí haya que recurrir al pueblo y demostrarle a 5 señores de la Corte Constitucional que no son los dueños de este país. Porque a mí que me califiquen de inconstitucional preguntas que tienen que ver con lo que quiere el pueblo y con el derecho del pueblo a procesar, a progresar, me parece un absurdo. Habrá que ver, pero hay un compromiso, la meta es un compromiso. Yo no hablo de ofertas, ni de propuestas, ni de campaña, no, señor. La campaña para algunos es la oportunidad de mentir para ganar. La otra es la oportunidad de comprometerse para hacer realidad el compromiso. Eso es lo que respeta a la gente y quiere la gente. Y para eso hay varios sistemas y hay que aplicarlos todos los legales y todos los que convengan. Jefferson Sanguña en redacción tiene algunas preguntas para usted, abogado Nebot. Luego volvemos conmigo. Jeff. Abogado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Le saludo en esta ocasión Jefferson Sanguña. Abogado, hay un par de temas que a mí me quedan en el aire y que quisiera que usted nos aclare. Primero, el tema de la votación, una vez que ya se ha conocido cómo fue a nivel nacional. La alianza Partido Social Cristiano, creo, arrasa en la sierra totalmente, pero en Guayas el correísmo sigue fortalecido. ¿Considera usted que el rol, o más bien que el papel del Partido Social Cristiano se está debilitando en la costa y, para ser más específico, en Guayas, donde ustedes han sido determinantes en los últimos años a nivel político? No. Esa es otra cosa que hay que estudiar y leer antes de hablar. Okay. En primer lugar, en la primera vuelta electoral, nosotros sacamos 19 diputados, bastante más que nuestro aliado. ¿Ok? En la segunda vuelta electoral desaparecieron los asambleístas y debimos ocupar nuestro lugar, trabajar en la campaña como se trabajó. No solo en el control electoral, que fue un éxito sin duda alguna, eso no lo discute nadie. Trabajar en la campaña electoral. Déjeme decirle lo siguiente. Primero, en la ciudad de Guayaquil, triunfó el señor Lasso con 53% a 47%. En la ciudad de Guayaquil triunfó el señor Lasso. En el resto de la costa ecuatoriana no triunfó. Pero es que el año 2017, cuando perdió por punto y pico la presidencia de la República, tampoco triunfó en la costa ecuatoriana. Pero ahora, en esta ocasión, su votación mejoró, perdiendo en la costa ecuatoriana como conjunto. Su votación mejoró sustancialmente en la costa ecuatoriana. En la campaña pasada del 2017 también sacó una abrumadora votación en la sierra, que ahora también mejoró algo. Esas dos mejoras hacen que el 1 y pico % de pérdida del 2017 se convierta en 5 puntos nacionales de ventaja con la que ganó. Pero el señor en la costa mejoró y en Guayaquil triunfó. Y en materia de asambleístas, que son los votos provinciales, creo que los resultados
hablan por sí solos. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados al bla, 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 ni a jugar con los números, ni con la política, ni a hacer cálculos onanistas, sino a hablar de realidades y cuando las realidades se dan, a cumplir con nuestros compromisos. Esa es nuestra forma de ser, no la vamos a cambiar. Y en ese mismo tema, abogado, ¿qué decirle más bien a la región de la Sierra, al sector indígena que se mostró firme al momento de dar un voto nulo ideológico, lo que ellos llamaban, pero que al final del día vemos que gran parte del voto del sector indígena también habría favorecido al señor Guillermo Lasso, y eso se puede evidenciar por lo que le habíamos mencionado? Toda la sierra y el 99% casi de la Amazonía se llevó el voto de Guillermo Lasso. ¿Qué decirle al sector indígena? Varias cosas. La primera cosa es que ninguna campaña de voto nulo ha dado resultado en el Ecuador. Yo se lo digo a ustedes, creo que en este mismo programa, lo he dicho varias veces cuando me han preguntado. La segunda cosa es que los integrantes del sector indígena son ciudadanos respetables que van más allá de la política y muchos de ellos son campesinos. Y Guillermo Lasso y nosotros coincidimos en una política de que el agro, que los incluye a ellos, el pequeño ganadero, el campesino, el pequeño agricultor, tiene que ser una de las prioridades en la conversión de esa misión en rentable y productiva. Y por eso la condonación de las deudas viejas, impagables al sistema del Banco Nacional de Fomento, que los inhabilita a recibir crédito nuevo que no hay, pero que va a haber, porque Lasso ha ofrecido 1.000 millones al 1%, los incorpora a la semilla gratuita de alto rendimiento para producir más, los involucra en la repartición gratuita de inseminación artificial para que el pequeño ganadero produzca más leche o más carne. Y esa gente, eso es lo que quiere. Y por esas cosas votan. Ahora, no hay que olvidar que el sector indígena tiene reivindicaciones adicionales, más allá de sus dirigentes políticos. La sociedad no es comandada por los dirigentes políticos, no. Los dirigentes políticos debemos representar lo que la sociedad, los diversos grupos sociales quieren. Ellos tienen un problema del agua, por ejemplo, un problema fundamental, que en la sierra es fundamental, y hay que resolverlo con justicia. A mí lo que me alegra, en el fondo, es que por primera vez, al menos desde que yo tengo uso de razón, se produce una elección tan políticamente polarizada, al menos por ciertos dirigentes, que a veces no comprenden bien la realidad del ecuatoriano, y que sin embargo al final del camino el ganador no se haya demostrado soberbio. Por el contrario, se demostró sencillo, con apertura. Dijo, he venido a cumplir mi compromiso. He venido a servir, no a perseguir. Y que quienes no ganaron hayan tenido el gesto de felicitar. Hay veces parecía que estábamos en Europa, digamos, en algún país civilizado. E incluso el economista Correa tuvo ese gesto. Espero que sea sincero, pero lo tuvo. Y yo creo que esos son hitos que ojalá los vayamos asimilando, los vayamos aprovechando. Este país hay que sacarlo adelante entre todos. En muchas cosas podemos tener visiones distintas y criterios hasta contrapuestos, rabiosamente contrapuestos. Pero yo creo que todos los ecuatorianos queremos que el país progrese. Todos los ecuatorianos queremos vivir bien. No importa la región, no importa la condición económica o social. Y entonces, si algo funciona y se ve que funciona, hay que defenderlo con el mismo ahínco que hay que criticar algo que no funciona. Eso lo hemos hecho siempre y lo vamos a seguir haciendo. Sobre lo que usted menciona, el rol o tal vez el pronunciamiento del señor Andrés Arauz y de Rafael Correa tras la victoria de Guillermo Lasso, ¿esta victoria significa o cree usted que es de cierta manera el fin del correísmo? De ninguna manera. ¿Por qué va a ser el fin del correísmo? ¿Acaso que no hay correístas? Hay correístas. El fin del correísmo o el avance del correísmo dependerá de los aciertos o de los errores de quien representa el correísmo, que es Rafael Correa. Como el fin o el principio o el desarrollo o la extinción de otras corrientes políticas en el país depende de lo que hagan o dejen de hacer sus representantes.
Ok, Claro que Anderson sí. Boscan. Abogado Nebot, la campaña ha Sí, terminado y por lo tanto me parece más prudente empezar a hablar de lo que sigue después de la campaña. El presidente electo Guillermo Lasso daba ayer algunas muestras de por dónde se moverá. Aseguró que en su primer día de gobierno llamará a una consulta popular para decidir o no la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana de Transición. Es probable que en este llamado a la consulta popular se incluyan las preguntas por las que abogaba usted con una consulta popular de carácter ciudadano, usted y muchas otras agrupaciones sociales. por supuesto que sí. Y esa es una forma, porque una de las cosas que hay que reformar es que los señores de la Corte Constitucional cumplan con un principio elemental de derecho, que es responder a alguien. A alguien. No hay funcionario responsable. Por eso es que hay 5 señores allí que constituyen una mayoría que, basada en la impunidad y en la no responsabilidad, pretenden decir, por ejemplo, que al pueblo no se le puede consultar. Dígame usted qué pregunta es la que hicimos nosotros inconstitucional. Ninguna. Simplemente no le da la gana y eso tiene que terminar. Pero lo importante es que hay muchas preguntas de esa consulta que se pueden implementar desde el Ejecutivo y reforzar desde la ley. Y yo creo que las que estén en ese caso, por ejemplo, darle semilla gratuita a los agricultores, semilla de alto rendimiento, ¿no es cierto? Inseminación artificial. Ahora, si usted ya me habla de que, por ejemplo, al monstruo que viola y mata a una niña de 3 años, hay que subirle la pena a 50 años, sí, requiere de ley. Si usted quiere que los municipios del país no sean víctimas, es decir, los ciudadanos de los 221 cantones del país no sean víctimas de un gobierno que coja el IVA, plata de los ciudadanos, y no la devuelva, usted tiene que cambiar la ley para que lo que se entrega disque para ser devuelto simplemente no se entregue, que es lo mismo. Si usted quiere que el gobierno deje de apoderarse del 20% de los salarios de los ecuatorianos del sector público y privado para hacerlo caja chica del gobierno, en vez de ser un mecanismo de desarrollo que genere rentabilidad para pensiones dignas, para préstamos, para construir, para tener una buena salud y su atención, que evidentemente no hay, usted tiene que hacer que el Ejecutivo no toque nunca a ningún título un centavo de esa plata, que no es del gobierno, es del pueblo. Y eso se puede hacer con un buen presidente que simplemente decida hacerlo, pero hay que protegerlo con un cambio de ley para que un mal presidente que quiera hacerlo no lo vuelva a hacer nunca más en la vida. Así que todas estas cosas... a los analistas, ¿qué le diría usted a los analistas que interpretan sus declaraciones de crítica profunda hacia los 5 miembros de la Corte Constitucional que no le dieron paso a su consulta? Cuando usted recuerda, estos no son sujetos de control político, por lo tanto no tienen posibilidad de caer en juicio político en el Parlamento de la República como ningún otro funcionario en el país. ¿Qué le dicen los analistas que dicen, ahora que el Partido Social Cristiano, en alianza con el Movimiento Creo, toma el poder ejecutivo, existe la posibilidad de que nuevamente se intente meter mano a la justicia? Lo hizo Correa cuando fue gobierno, pero también lo hizo el Partido Social Cristiano cuando León Febres Cordero fue presidente. Esa es una leyenda negra a la que yo no me voy a referir. Yo me voy a referir a Jaime Nebot el día 2 de agosto del año 1990, cuando fui electo legislador. Incluso antes de posesionarme, acompañado del diputado nacional entonces del partido Camilo Ponce Gangotena, presenté al Congreso de la República el primer proyecto de cooptación para elegir los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, la sociedad entera, no el gobierno, peor los políticos vivos. La sociedad entera elige la primera Corte y luego esta se va reemplazando siempre con personas de altísima categoría. Nos demoramos muchos años hasta que llegó la primera Corte de Cooptación, que después fue sustituida por la llamada Pichicorte. Sí. Y no me voy a referir a gente de mi partido o a llegar a mi partido. Ahí había gente de primera que no tenía nada que ver con el Partido Social Cristiano, en absoluto. Personas como el doctor Wright, el doctor Velasco,
que eran más bien personas de centro izquierda. Para la ley no hay izquierda ni derecha. Tienen que saber leer. La ley no es comunista, la ley no es social cristiana, la ley no es correísta, la ley no es de ningún partido político. La ley es la ley, la constitución es la constitución. Yo soy de los que creo que no hay que meter mano en la justicia nunca. Empecé esta entrevista diciéndole eso. Usted no verá un partido social cristiano dirigido por Jaime Nebot metiendo la mano en la justicia jamás. Yo no creo en eso. Por eso no creo en una persecución. Una cosa es el vocablo perseguir judicialmente. Eso le corresponde a los jueces. Eso le corresponde a los fiscales. Pero perseguir políticamente, politizar la justicia, eso debe desterrarse. Eso no es democracia. La democracia es la independencia de las funciones del Estado y, como decía Mitterrand, algo más. El contrapeso. Todas las funciones se controlan entre sí. Por eso es que todos deben responder. Todos deben responder. Porque cuando usted nombra un funcionario irresponsable, hace lo que le da la gana. Y la democracia no es hacer lo que le da la gana al funcionario, sino lo que el pueblo quiere que se haga y lo que la ley permite que se haga. Y aquí en este país, 5 personas le ponen cortapisas a lo que quieren 17 millones y no dejan a los 17 millones decidir lo que quieren. Y contra eso estamos de frente. Abogado Jaime Nebot, ayer el presidente electo Guillermo Lasso aseguraba que este es un país donde los ricos no pagan impuestos, que el gobierno que presidirá el 24 de mayo se encargará de que paguen impuestos. ¿Esto se debe entender como una propuesta para ponerle más impuestos a los ricos? ¿Es que los ricos no tienen suficientes impuestos o es que no pagan los que hay? No, yo creo que el presidente Lasso ha sido muy claro. Él tiene una política de reducir impuestos para aumentar la recaudación. Yo la hice en el municipio de Guayaquil durante 20 años. Bajé varias veces los impuestos y cada vez subía más la recaudación. El Estado no vive de la palabra impuesto, vive de la realidad que se llama recaudación. Y mientras la gente crece, vende más, hay más IVA, gana más, hay más impuesto a la renta, vende más, hay más ICE en lo que corresponde. Lasso tiene ahora esa filosofía. Lo que ha dicho, y estoy 100% de acuerdo, es que la gente tiene que pagar, todo el mundo, rico, pobre, clase media, tienen que pagar los impuestos que le corresponden. Porque si no, entonces no hay política fiscal, tampoco hay recaudación. O sea, en eso estamos absolutamente claros, pero no hay que confundir. Aquí no, que yo conozca, al menos nuestra propuesta y la de él, ha sido clara. Por ejemplo, ¿usted cree que es justo que una persona que no paga un impuesto, que no paga una afiliación al seguro, lo que es muy grave, le cobren entre multas e impuestos e intereses, 50% al año? Es un impuesto escondido. Está bien que le cobren multas, tiene que pagar una multa si no cumple con la ley. Está bien que le cobren intereses de mora. Pero dígame, ¿quién no puede pagar 100? En una crisis, usted le cobra 150. ¿Cuál es el efecto? Claro. Si no puede pagar 100, no va a pagar 150. ¿Cuál es el efecto? Que los empleados de esa persona pierden el derecho a ser atendidos en el seguro social. ¿Usted cree que las planillas de energía no implican un impuesto escondido? Por eso el Lasso ha sido claro. El costo de producción tiene que bajar. El costo de la energía tiene que bajar. No para regalarla, no para subsidiarla, no para perder, pero no para inflar las planillas como no le da la gana, como una exacción. Ha sido claro en que los agricultores no pueden tener una carga tributaria que no les deje competir, porque por eso el agro está en la ruina. Ha sido claro en que el turismo, una actividad muerta por la pandemia. Este sería un caso especial donde los muertos paguen impuestos. Tiene que ser exonerada de todo impuesto hasta que reviva. Claro. Entonces, muy claro. Ahora, el impuesto que exista, el que quede, tiene que pagarse a rajatabla y si no, tiene que sancionarse su no pago. No hay contradicción en esa propuesta. Toda decisión tributaria debe pasar por la Asamblea, aunque corresponde al presidente tomar la iniciativa según la Constitución. Esto nos lleva a hablar del Parlamento de la República. El Partido Social Cristiano sí mantiene la alianza legislativa con el Movimiento Creo, es la tercera fuerza política
de la Asamblea Nacional, después de la alianza ID Pachacutic y del correísmo, que por sí mismo tiene 50 curules. Ustedes alcanzan las 32, 31, si la memoria no me engaña. ¿A quién le corresponde liderar la presidencia de la Asamblea, abogado Nebot? Ahora estoy seguro, porque conozco algo de política, que después de estos resultados habrán más personas que coincidan con las tesis del presidente. Pero las mayorías deben servir para servir a la gente. Para servir a la gente. Para eso son los gobiernos también. Así debe entenderse la política. Nosotros tenemos un compromiso y lo vamos a respetar. Ese compromiso implica no más impuestos. Y si alguien quiere poner impuestos, que los ponga, no será con nuestro voto. Si es para cumplir el compromiso, que lo he detallado como vía del ejemplo, nosotros lo cumpliremos a como dé lugar. En eso y en todo. No buscamos absolutamente nada más. Claro, pero los votos en el Parlamento no solamente sirven para aprobar leyes, sino también para designar autoridades, que será la primera votación del 14 de mayo. ¿Propondrán ustedes a Henry Kronfle para presidir la Asamblea? Yo nunca he conocido quién es el presidente del Congreso y estoy varias veces, en este caso de la Asamblea, sino minutos antes de que se dé la elección. Nosotros no tenemos decidido nada de eso, no hay conversaciones sobre eso. Evidentemente intervendremos. Parte de la alianza legislativa será votar junto a Creo y a otros que coincidan, no solamente junto a Creo, en la elección de la dignidad. Se gana, se pierde, pero lo importante es para qué estamos ahí. Estamos ahí para cumplir con un compromiso. Y si en la Asamblea no se puede cumplir porque no hay votos, vamos a hacer que lo cumpla la decisión popular, aunque no les guste a los 5 señores de la Corte Constitucional. ¿Cree usted que hay posibilidad de conseguir los votos para una mayoría que conceda gobernabilidad? ¿Cómo lee usted la postura del Pachacutic, que felicitó la elección de Guillermo Lasso a través de Salvador Quispe, y de la Izquierda Democrática, que hizo lo propio a través de Javier Hervas? Me parece una posición seria y decente que saludo. No me pregunte a mí sobre mecánica de consecución de votos, porque es una de las cosas que no solo no me especializo, sino que detesto. Lo entiendo perfectamente. ¿Qué es lo más urgente antes de sentarse en Carondelet el 24 de mayo? ¿Hacia dónde debe dedicar sus esfuerzos el presidente electo, teniendo tantas y tan múltiples crisis? La de sanitaria, por conseguir la vacunación, la de organizar las finanzas y el estado fiscal, la de proponer los primeros proyectos de ley para cuando tome posesión. ¿Hacia dónde debería dedicar su atención? Me permite, bueno, obviamente la vacunación cura la salud y cura la economía. Sin salud no hay movimiento económico y sin salud no hay vida. Pero permítame un símil, si puedo hacerlo, un símil deportivo para que se me entienda bien. ¿Cuándo se inicia una carrera de automóviles? Cuando se levanta la bandera de partida, ¿no es cierto? Eso es el día 24 de mayo. Y antes de la bandera de partida, ¿qué hacen los pilotos y los fabricantes y los mecánicos? Trabajan en el vehículo, ¿no es cierto? Para estar listos a partir con éxito en el momento que se levanta la bandera de partida. Lo mismo hay que hacer en política. Pero el símil continúa. ¿Qué es más importante en un vehículo? ¿El motor? ¿El combustible? ¿Las llantas? ¿Los frenos? ¿El chofer? Todo es importante. El vehículo sin alguna de esas cosas no camina. El arte de la política es hacer muchas cosas bien al mismo tiempo y que funcionen. Y para rematar el símil, lo importante no es empezar la carrera, sino terminarla, ¿no? Evidente, si usted se queda en el camino y no llega a la meta, no gana. Y aquí el que gana o pierde no es el gobierno, no son los legisladores, es el pueblo ecuatoriano. Esta es una carrera para obtener la prosperidad. La meta es la prosperidad en vez de la ruina. Ese es nuestro compromiso, apoyar eso, siempre eso y nada más que eso. Abogado Jaime Nebot, le agradecemos por la participación en este espacio. Gracias por atender la entrevista esta mañana en Café La Posta. Gracias a usted, siempre un gusto.
Escucharon ustedes al líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, algunas reflexiones importantes sobre lo que se prevé serán los primeros días de gobierno.